¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Siempre te digo y siempre te agradezco porque estos 11 años que compartimos juntos, para mí es un placer que estés ahí, ¿sí? Y como también es un placer siempre tenerla a María Esther Pedroni. Hoy vamos a tocar el tema de esta tecnología que se vino, ¿sí? Y que nos tiene tan desconectados. María Esther Pedroni. Nos hemos separado de la parte espiritual un montón. Ese es el tema. Y todas las cosas, la tecnología, todo lo que nos rodea, que nos da bienestar, ¿cómo podría decir? Bienestar físico, porque con poca cosa tendemos una mano y tenemos todo el alcance, pero nos estamos quedando vacío por dentro. Vos fíjate una cosa, el tema de los celulares, vamos allí nomás, vamos cerquita. Las comunicaciones, qué lindo es hablar con el otro y mirarse a los ojos, pero se está perdiendo. ¿Por qué? Sí, bárbaro, a distancia están hablando, comunicándose, pero una comunicación fría, distante, y a través de los celulares se dicen cosas que frente a la persona no se dirían mirando a los ojos al otro. Hay cosas que son muy profundas. A ver, es como que la gente se está deshumanizando. La tecnología lo llevo por camino, no estoy en contra, porque pienso que, pero ¿qué pasa? Si las cosas no van de la mano una con otra, todo lo que es en demasía hace daño. Todo tiene que ser equilibrado. Cuando se pierde un área, un camino, y el otro sí parece deslumbrante, pero se van dejando atrás cosas que no se rescatan nunca. Entonces, ¿qué trae eso? La falta de comunicación directa, la falta de amor, el encontrarse una persona con otra, el estrecharse la mano, el abrazo, la mirada, ese gesto que el otro se siente protegido nada más que con esa charla café mediante. Todo eso se perdió, nadie tiene tiempo. Claro. Nadie tiene tiempo ni de escuchar al otro ni de escucharse. Cuidado, ni de escucharse. Porque ni siquiera se sienta 10 minutos tranquilo y piensa qué me pasa. Porque todos los momentos que puede tener para eso lo ocupa con el celular. Porque está todo ahí, está todo circunscrito a lo que escribo, a lo que digo, a lo que veo. Pero el contacto de un ser con otro, la energía que se mezcla. Claro. El universo es energía. Claro. No es lo mismo un mensajito escrito. Y fíjate, te voy a decir más. No es lo mismo una carta escrita con tu puño y letra, claro, que un mensaje de celular. Sí, sí. Por cálido que parezca. El valor de vivir. Me da un placer presentarla porque, bueno, vos la viste enlatada durante mucho tiempo, ahora la tenemos vía Skype. Es maravilloso. El tema de mujer, hablar con las estamateas es algo maravilloso. Hoy tocamos un tema que, mira, si a vos te pasó, o al resto de tus amigas, de tu familia, te vas a sentir muy identificada, que es la desvalorización de la mujer y las consecuencias que trae a lo largo de la vida. Bueno, acá la tenés. Alejandra Stamateas, Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Nuestra cultura es una cultura patriarcal. ¿Qué significa? Que la opinión del hombre, el hombre como padre de esa familia, es el más importante. Es un padre teniendo autoridad sobre lo que él considera que son sus posesiones. Y en este caso las posesiones no solamente, en la antigüedad era el territorio, la tierra, la casa, claro, sino también la mujer y los hijos. La mujer e hijos entraban como parte de la posesión de ese hombre. Y obviamente ese hombre podía decidir qué era o qué iba a pasar con la vida de esa mujer, con la vida de esos hijos, y las decisiones las tomaba el hombre para la mujer y para los hijos. Y él definía qué rol, qué tarea
debía realizar tanto la mujer como los hijos. Y es muy interesante que eso lo seguimos teniendo en nuestra cultura y sosteniendo a pesar de la cantidad de adelantos que tenemos. Sin embargo, como ese resabio de patriarcado sigue estando en nuestras sociedades actuales, donde todavía hay un hombre que tiene la voz cantante, todavía es más importante escuchar la voz de un hombre que la de una mujer, porque si lo dice un varón tiene más autoridad que si lo dice una mujer. El pensamiento de un hombre es más inteligente que el pensamiento de una mujer. Y bueno, toda esta discriminación que tiene que ver con este sistema patriarcal que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. Bueno, en primer lugar porque somos las mujeres las encargadas de educar a nuestros hijos, especialmente en este sistema patriarcal, donde el hombre se dedica a estar afuera para supuestamente proveer y la mujer queda adentro. Entonces, de alguna manera es esta mujer que transmite ese concepto. Lo vemos en frases como, por ejemplo, seguramente hemos escuchado nosotros, cuando venga tu padre hay que atenderlo. Chicos, no molesten a papá que viene cansado del trabajo. Y entonces, si tenés un hijo varón, al hijo varón hay que darle de comer mucho porque gasta mucha energía, y la hija mujer tiene prohibido la comida porque si no va a ser gorda y no se va a poder casar y ningún hombre la va a querer. Es verdad. Y por eso las mujeres sufrimos tanto con el tema de la comida, que parece que siempre la tenemos prohibida y comemos con culpa, ¿no? Como si las mujeres no gastáramos energía y no necesitáramos alimentarnos bien. Y por eso actualmente nos acercamos siempre con esa sensación de culpa frente a un plato de comida, que nunca lo podemos comer completos porque nos sentimos culpables. Todo esto tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con el sistema patriarcal. Y mirá qué interesante, un tema muy interesante, que es que cuando este sistema aparece, es cuando el hombre se empieza a establecer en comunidades, ¿no? Ya deja de ser una persona que va de un lado para el otro, aparece el sedentarismo, se queda en un lugar para cultivar la tierra, pero el hombre tiene que salir a defender ese territorio. Claro. Ahí se da la división de roles. Entonces sale a defender el territorio y se encuentra con algo tan hostil afuera, un terreno tan hostil. Había enemigos, no tenían que permitir que el enemigo entrara y le quitara lo que ellos habían logrado hasta el momento. Al ser tan hostil, lo que ellos hicieron, los hombres que salían, era acallar su aspecto femenino, acallar esa voz femenina interna, que todos tenemos, masculina y femenina dentro, ¿no? Pero acallaron la voz femenina. ¿Y qué es acallar la voz femenina? Acallaron lo que tiene que ver con las emociones, con la empatía, con la intuición, y dijeron, eso no nos sirve frente al mundo tan hostil, porque si vos tenés que enfrentarte a un enemigo que lo tenés que destruir, obviamente no podés escuchar la voz de la empatía, ponerte en el lugar del otro, la voz de las emociones que te dicen no seas tan cruel. Entonces, ¿qué hicieron? La acallaron para poder subsistir en medio de un ambiente tan hostil. Pero cuando vuelven a sus comunidades, como ellos ya tenían esa voz femenina callada, la callan a la mujer también, le hacen hacer silencio a la mujer, porque ellos no podían ya tener en cuenta esa voz femenina. Por eso en muchos lugares la voz femenina está desvalorizada. Claro. Y es más, dentro del mundo femenino, el escuchar a otra mujer no es tan valioso como escuchar lo que un hombre dice. El valor de vivir. ¿Vieron qué tema el de Stamateas? Es impresionante. Y ahora viene otra, pero otra de las mujeres que tenemos en el valor de vivir, ¿sí? Que también es muy humanista, ¿viste? Ella se mete en los problemas que tenemos y a partir, ¿sí?, de los conflictos nos lleva de una manera donde se puede resolver todo. Bueno, estoy hablando de nuestra psicóloga Gloria Bredice. Hoy te voy a contar de qué se trata la consultoría psicológica, más conocido a nivel mundial como la profesión del counseling. Este enfoque surge cuando se trataba de despegar a la atención, a la relación de ayuda a las personas del hecho de la clínica, o sea, de hacer
un diagnóstico, trabajar con una terapéutica donde se hablaba de un trastorno de tipo psicológico, se hablaba de alguna enfermedad relacionada con la mente. Este enfoque, entonces, de la psicología trató más de hacer que el profesional se preparara para hacer una ayuda que tuviera que ver con su parte humanística, con su situación de vida, con su situación existencial, y lograra ese consultante o esa persona que llegaba a la consulta hacer un proceso en sí mismo, un poco de aprendizaje, un poco de despertar, un poco de reconocimiento y un poco también de habilidad para manejarse en las situaciones que le plantea el ambiente. Por lo tanto, el counseling o consultoría psicológica fue conocido por estas tres cositas, que es una relación de ayuda, tiene la base en la parte existencial de la persona y su situación de vida, no en sus síntomas y en su diagnóstico, o sea, no en la enfermedad, y además es un modo rápido, un modo dinámico en la resolución de conflictos. Por lo tanto, ¿por qué te cuento esto? Porque, bueno, la escuela de formación de counseling en la Fundación Tendrel está inscribiendo este mes para todas las personas que quieran tener o bien una experiencia personal, que lo pueden hacer concurriendo a la formación, o bien formarse como profesionales consultores psicológicos. Y te ofrecemos dos modalidades. Una de las modalidades tiene una metodología más conversacional y le llamamos el enfoque centrado en la persona. Y la otra modalidad tiene un enfoque y tiene una metodología mucho más vivencial, experiencial, que sirve para ir más a lo emocional, ir más a los sustratos del inconsciente profundo, de cómo se maneja, digamos, la persona en su vida. Y en ambas orientaciones son excelentes para poder brindar una ayuda y poder trabajar como consultor psicológico. Estamos inscribiendo, que tenés que acercarte, nosotros estamos en la calle San Luis, 1551, o nos podés buscar en Facebook, Fundación Tendrel o Counseling Rosario, que es donde te vas a encontrar con esta propuesta formativa. Y te contamos mucho más. Te contamos que nuestra certificación nacional también es avalada por la certificación internacional de la Asociación Española de Counseling. Y por otro lado, para los que quieran, sobre todo son más jóvenes y quieran hacer una carrera teniendo un título, digamos, de nivel nacional terciario, una carrera completa de ministerial, entonces esta formación que te ofrecemos se articula, la podés articular o podés concluir con un curso que te complementa en la Tecnicatura Superior de Counseling o de Consultoría Psicológica. O sea, te invitamos, realmente es una propuesta que en el mundo está teniendo un auge extraordinario y maravilloso, donde ubica la psicología clínica en su lugar, pero ubica a todos los humanistas, a todos los que tienen una buena vocación de ayuda y de colaboración con el otro, que usan métodos, que les gustan los distintos como recursos con los cuales contamos en este momento, a tener un encuadre profesional excelente. El valor de vivir. Este programa tiene de todo y está todo tan conectado, ¿sí? Siempre digo, el valor de vivir es un programa donde uno puede interactuar y puede tratar tantísimos problemas porque estamos todos conectados. ¿Por qué digo esto? Siempre vos me vas a escuchar hablar de los años 90 y de este nuevo orden mundial o nuevo desorden mundial, ¿sí? Que arrancó en la Argentina, ¿sí? En la época de los 90 y hoy estamos viviendo las consecuencias. Y esta misma fórmula, ¿sí? Está pasando en todos lados, en España. Y estábamos hablando con Mayorana de los refugiados, que también tienen
el nuevo orden internacional ha desbaratado con las culturas, con los pueblos y ahora con los refugiados. Y aparte, cómo estos refugiados, ¿sí?, expulsados por el nuevo orden internacional, también van a cambiar, donde vayan ellos a otros países, también van a cambiar la cultura de un país. Bueno, de este tema de los refugiados hablamos con Darío Mayorana. Los refugiados son la cara visible de lo que plantea justamente el Papa en la encíclica Laudato Si, el hecho de que el hombre no es un hermano más o una criatura más en la creación, sino que se cree su dueño. Y además algunos hombres y algunos grupos se creen los dueños del mundo. No es desde ahora, es desde hace tiempo. Si uno ve, por ejemplo, la política imperialista británica o norteamericana, de que se ha verificado en los últimos 4 o 5 siglos, se da cuenta de cómo tuvieron una visión geopolítica del mundo y cómo tomarlo y dominarlo. Entonces viene la pregunta. Muchos gobiernos, entre comillas, que ya no son gobiernos, sino grupos de poder, que son transnacionales, ¿son conscientes de esto? Sí, absolutamente. Son conscientes porque, de hecho, hay estudios y hay signos de que la contaminación en el mundo iba a llegar a esto desde hace fácilmente 50 o 60 años. Poco se dice que muchos de los problemas que hay en Siria y demás tienen que ver con las sequías, tienen que ver con problemas ambientales que surgieron hace ya muchos años. Y a eso se suma los intereses que surgen por cuestiones ideológicas, políticas, pero también por la pobreza. Es decir, y creada por estos grupos concentrados que lo que quieren es tener cada vez más riquezas. Y como dice la ciencia ficción, hay que leer bastante lo que es ese género, porque ha predicho mucho de lo que estamos viviendo ahora. Si uno ve las sagas de ciencia ficción, ve las grandes compañías, las grandes corporaciones mediáticas, que son las que gobiernan los países, son las que gobiernan las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y son además las que mantienen a las masas cerrando con represión, es decir, hay incluidos y hay excluidos. Por supuesto que lo que hace la ciencia ficción es Adelantar lo que se viene. adaptar, pero también exacerbar o profundizar casi en el estereotipo ciertas cosas para mostrar la contradicción. Pero es cierto que los mecanismos tecnológicos, todo lo que tenemos, en lugar de generar más inclusión, en lugar de generar más riqueza, lo que está generando es más exclusión. Es más, la automatización está generando más falta de empleo. Es decir, para que uno entienda, los que vienen de Afganistán, para llegar al Mediterráneo vienen caminando, más de 1000 kilómetros. Y además de que vienen caminando, chicos pequeños, ancianos, enfermos, un montón quedan en el camino. Tienen que partir en el invierno para llegar a la primavera o al verano en el Mediterráneo. Se mueren en el Mediterráneo en barcos hacinados o se hunden, y cuando llegan a los puertos no lo dejan entrar. Lo dejan entrar con cuentagotas, los llevan al país, no les enseñan el idioma, no los dejan trabajar. Es decir, esperan cuando llegue la posibilidad de volver a echarlos. Y además, fruto de esto, estamos viendo un aumento de los grupos de ultraderecha, los grupos xenófobos y los grupos ultranacionalistas en Francia, en Alemania y en un montón de países, porque están en contra de la política de inclusión de los refugiados. También muchas veces porque ven al refugiado, aunque no vaya a trabajar, etcétera, como un competidor laboral. Es decir, Europa es un continente de viejos, pues la gente no tiene hijos
para mantener su estatus de vida. Los refugiados es un fenómeno que, como dice el Papa, solamente se va a solucionar desde una perspectiva solidaria y desde una perspectiva internacional. Los problemas medioambientales y políticos ya no son nacionales. Europa se blindó fundamentalmente con el Tratado de Schengen, que hizo frontera única, para que los que están adentro estén protegidos y no pueda entrar el resto. El problema de los refugiados, lo que está marcando es que el estatus de vida europeo, y que tienen muchos países y muchos grupos en la Unión Soviética, en China, etc., y algunos, inclusive las llamadas mafias, en Latinoamérica, se sostiene con la pobreza y con la muerte de otros. El valor de vivir. Mucha gente sufre de esto que va a hablar el doctor Motura, que es erisipela. Y hay que tener cuidado con la gente que es diabética. Pero bueno, este tema lo habla el doctor Giraldo Motura. La erisipela es una enfermedad provocada por un germen muy común que está en todas partes, que es el estafilococo. El estafilococo y los estreptococos son los más comunes, ¿no es cierto? Son gérmenes que cuando encuentran un terreno debilitado, sobre todo se presentan en las piernas y sobre todo en los diabéticos. Porque piense usted de que un terreno, una piel que sea dulce, ¿qué bacteria se la va a perder si es un caldo de cultivo, ¿no es cierto? Generalmente eso se ve en las mujeres grandes, en las piernas, y tienen como llagas. Sí, el tratamiento para cuando está desarrollada, bueno, se le manda una inyección de penicilina, 2.400.000, el clásico Benzetacil LA 2.400.000, a veces con una inyección mensual anda, pero no es la solución, porque la solución es levantar la defensa. Si esa persona es diabética, que deje que haga un buen tratamiento. Pero dentro de la medicina natural hay remedios. Sí, por ejemplo, puede poner el aloe, puede poner otro y hacer el tratamiento de fondo. El valor de vivir. El Centro Aurora tiene muchos años, ¿sí? Y ha dado un cambio muy grande, muy profundo con la llegada del doctor Jorge Esteves, ¿sí? Por un lado, la profesora Nora Dal Lago, que es un ser encantador y donde te ayuda espiritualmente. Con la llegada del doctor Esteves se unen, se fusionan los dos, ¿sí? La parte espiritual y la parte médica, ¿sí? Y hay algo importantísimo, que son los grupos, donde cada grupo puede escuchar al otro y así intercambiar experiencias y no quedarse solo, ¿sí?, con su conflicto, con su problema. Bueno, de este tema habla el doctor Esteves. El cambio en Aurora, los centros grupales, y te va, creo que a decir que hay una clase gratuita. Bueno, Jorge Esteves. No, siempre uno trata de ir mejorando, perfeccionando la propuesta. Antes de mi llegada, el Centro Aurora estaba más centrado en todos los temas espirituales, en el Reiki, en todos los talleres que dicta Norita y que dictaba también conjuntamente con Enrique, de todo lo que estaba vinculado con la meditación, con Merkaba, con cuerpos sutiles, chakras, todo vinculado más a lo energético y espiritual. Y desde que llegué yo, sin descuidar ese aspecto, se le puso más hincapié a todo lo biológico, también se está reforzando lo estético, y bueno, la parte médica en sí, con el sistema que yo ya traía, pero que con todo lo que le sumó Norita fue modificándose, perfeccionándose y teniendo un vuelo mucho mayor. Por eso cambiamos el nombre de Shen, que teníamos antes en nuestro sistema, por Shedal, que es el sistema holístico de Esteves y Dal Lago para la prevención y tratamiento causal de múltiples enfermedades. Te hago todas estas preguntas porque también haces una consulta grupal, ¿no?
Sí, tenemos lo de las carreras, por un lado, que Sí. ya está abierta, ya arrancamos con las carreras, pero dejamos abierta la inscripción hasta fin de mayo. Pero por otro lado están las consultas, que pueden ser individuales, pero nosotros recomendamos, sobre todo la primera vez, es mejor si pueden venir a las consultas grupales, porque aprenden muchísimo más y porque ven también la experiencia que van teniendo otras personas que quizás han estado peor, mucho peor, o que le quedaban días de vida y casi que han resucitado. Entonces eso los motiva mucho más, o gente que ha reconstruido articulaciones, por ejemplo, que estaba a punto de hacerse el reemplazo de cadera y la han reconstruido. Entonces, ver eso, y si ven que ven los estudios del antes y después también, realmente se motiva mucho más y les fomenta la fe, que es clave la fe que tenga cualquier persona en cualquier tratamiento que vaya a hacer para que esto le dé mayor efectividad. Y dentro de lo que es el taller, que ahora este jueves 31 vamos a hacer mañana, Sí. vamos a hacer la consulta grupal con indicaciones personalizadas y el taller de capacitación para la autosanación supervisada, pero vamos a implementar cambios en esta modalidad. Seguimos haciéndolo cada 15 días, pero acá en Rosario y una vez por mes en Buenos Aires y a veces en Bahía Blanca u otras ciudades, pero la modalidad que vamos a implementar ahora es para que sea más dinámico, que sea más ameno, que sea más didáctico, que la gente no salga demasiado llena de información sin que haya un ida y vuelta, donde también se puede hacer por la mañana un taller explicando la modalidad general del tratamiento que proponemos, cómo evitar carencias alimentarias, a pesar de eliminar alimentos que sean perjudiciales como las carnes rojas y los lácteos, estar seguro de que no caigan en anemia, en descalcificación, en falta de proteínas, de vitamina C, etcétera. Y por otra parte, la combinación de alimentos, los tratamientos naturales externos y todo lo que atañe a la forma por la cual logramos que al armonizarse la producción de estas superhormonas llamadas eicosanoides se logren armonizar las funciones de todas las células, y esto permite que casi todas las enfermedades que sean funcionales puedan revertirse. Pero es importante que en la segunda parte, que sería por la tarde, cada grupo, o sea, se divida en grupos por patologías, para que esa... Claro, exactamente, y respetar lo que cada persona requiera. Si la persona quiere escuchar las historias de otros porque lo motiva más para aprender, que tenga esa posibilidad, y si prefiere en cambio hablar solo de su patología, también que se respete eso. Pero es importante, yo lo recalcaba la semana pasada, digo, en estas consultas grupales, después todo lo que tienen ustedes, todas las carreras, porque uno se va autoconociendo y además con todas las carreras que vos podés tener en el centro, también, ¿no? Te vas conociendo, es importante como salida laboral, como conocimiento. Es muy Además tiene que ver con eso de la película Cadena de Favores. Cuando uno recibe un favor, darle a otro también ese favor, de poder enterarse de lo que por otros medios no se hubiera enterado, para darle solución a patologías que parecen incurables. Entonces, por eso fomentamos que los que vienen como pacientes, lo que pagan de consulta ese mes se les descuente de las cuotas de las carreras. O sea, tienen todo un mes, por ejemplo, para hacer las carreras sin pagar extra, y eso les permite aprender mucho más todavía pagando lo mismo. Y además, los que están haciendo las carreras, que ingresan directamente por las carreras, que muchos lo hacen a distancia, vía Skype, desde otras ciudades o a veces desde otros países, no se les cobre las consultas, o sea, no pagan las consultas grupales, porque ya se les dan las indicaciones personalizadas mes a mes hasta que ellos reviertan por completo los problemas de salud que tengan, porque la intención es que los que se formen, tanto como técnicos de terapias complementarias del YEDAL, el profesorado de cocina natural evolutiva YEDAL, la carrera también de terapeuta holístico YEDAL,
o el posgrado para profesionales universitarios, médicos, nutricionistas, psicólogos, etcétera, todos ellos puedan sanarse a ellos mismos para poder, lo que después le enseñen a otros para poder sanarse, en esa ayuda le den el ejemplo viviente de que ellos han podido sanarse. Si no, predico con el ejemplo, la cosa no sirve. Y es muy importante remarcar, como ya lo hemos dicho en otros bloques, en otros programas, que 1 gramo de práctica pesa mucho más que 1 tonelada de teoría. El valor de vivir. Dice el ingeniero Lagrange que hay que participar de las asambleas. Es muy importante, siguiendo todos los conflictos que hay, ¿sí?, en los edificios, en los shoppings, en todas partes hay conflictos. Pero él lo que propone siempre es que no delegues, sino anda, participa de las asambleas, ¿sí? No te quedes afuera, porque siempre es bueno, libro de actas, verificarlo, asambleas, ¿sí? Para que después no te tomen de sorpresa, ¿sí?, nadie, ni vecinos, ni administradores. El ingeniero Lagrange. Es importante que los copropietarios conozcan los reglamentos, participen en las asambleas, Lean las actas. lean las actas, pero fundamentalmente me quería detener en participar en las asambleas. Cuidado. ¿Sabes? Los televidentes a lo mejor lo están, seguramente que hay consorcios que está sucediendo esto. Hay consorcistas que le delegan un poder, en vez de dárselo a otro consorcista porque no puede asistir, o porque, cuidado, cuando se le ceden poderes a otros consorcistas, porque está el poder dominante, perdón por la redundancia, pero está el poder dominante de uno sobre el otro, y entonces, bueno, pero don Carlos me va a saber defender, ¿eh? Y don Carlos tira para él, ¿no es cierto? Pero hay algo peor todavía. En vez de dárselo a un pariente o a la esposa al marido o al hijo o el que sea para que lo represente, el poder se lo dan al administrador. Le dan un poder para mocionar y votar en la asamblea al administrador. Hay en numerosos consorcios, y no son pocos, vuelvo a repetirle, en numerosos consorcios que pasa esto. Entonces, como vos muy bien acotaste, lean las actas y analicen las liquidaciones de las expensas. Es fundamental, porque ahí aparecen gastos, porque tienen que estar muy bien detalladas. Hay una forma, existe una especie de norma, contable obviamente, que es muy simple y sencilla, de que tiene que estar todo detallado con número de factura y demás. Y muchas veces sí están muy bien detalladas y demás, pero esas facturas hay que ver si responden a la realidad o es al precio que arregló el administrador con el prestador de servicio en una sobrefacturación previamente acordada antes de hacer el servicio. Entonces, por eso es muy importante que los consorcistas también tengan el presupuesto de lo que sale tal o cual prestación de servicio, arreglo, mejora, ya sea pintura, mampostería, adición de algo, arreglado de un cableado y demás. Los consorcistas tienen que estar enterados de cuánto vale eso, porque si no el administrador arregla con el prestador del servicio el monto que quiere. El valor de vivir. Me encanta hablar con Griselda. Hoy va a seguir hablando del camino del loco, pero yo le preguntaba qué son los arcanos mayores, porque bueno, en definitiva uno no entiende muchas cosas y te va explicando en el tarot, ¿sí?, ese gran camino que a veces uno está ahí en la consulta y vos decís cómo te va marcando una carta a veces ese camino que buscas. Griselda. ¿Cómo están? Los arcanos mayores, los 22 arcanos, marcan la evolución de la humanidad. Desde el comienzo, o sea que con el loco, con la carta 0, comienza la evolución del humano, la evolución de toda la humanidad. Debemos tener en cuenta que los arcanos remontan a una época en donde no había escritura.
Por lo tanto, todo lo que se realizaba era por medio de símbolos. Luego se incorporan los números, pero básicamente eran por símbolos, por dibujos. Por eso, en ese momento, como no tenían otra forma de expresarlo, se expresaron a través de este camino de la vida que hace el loco, y es nuestro camino, es el propio camino. Por eso hablamos que en el primer ciclo, la carta 0 y la carta 13, que es la muerte y el loco, hablan de este camino, y que si nosotros tenemos una energía dispersa, con la carta número 13 podemos hacer que eso se corte, que se termine, y recomenzar con nueva energía y de nueva manera para recomponer nuestra vida. Eso es en realidad el significado de los 22 arcanos. Hoy vamos a continuar con el camino del loco. Habíamos quedado en el carro. Viajaba, salía, había hecho su realización, conocía el amor universal, fue haciendo su camino, pero esto de viajar, esto de dispersar sus fuerzas sin ningún control, hizo que se encontrara con la justicia. La justicia es una carta más bien tranquila, que impone orden, que da ley al loco, que hace que el loco consultante sepa que la justicia se va a encargar de que algunas cosas que no está haciendo como corresponde, deberá cambiarle el camino. La justicia es una carta que, si aparece con cualquier otro arcano, con cualquier arcano menor o medio, nos da lentitud. Es una carta que nos da el espacio más lento, pero que al loco lo pone en conocimiento de que él no puede vivir con su propia ley, que hay una ley divina y terrenal que debe manejar. Con toda esta información, el loco sigue su camino y se encuentra un poco asustado, sin saber bien dónde poner su energía, en quién confiar realmente. En quién confiar, si es verdad cada uno de estos símbolos, si le fueron dando una información cierta. ¿Qué hace? Tiene una cuestión de meterse, de escucharse, de buscar su propio ser, de bucear. Si es verdad lo que le dijo el sumo sacerdote, que tenemos una propia divinidad, si es cierto que en una molécula de nuestro cuerpo hay una parte de este Dios universal. Se encierra, el ermitaño es una persona pensante que trata de tomar decisiones correctas, decisiones claras, y después de un tiempo de estar pensando y meditando, con su farola nos muestra el camino a seguir. Seguimos y con esa información nos encontramos con la rueda de la fortuna. ¿Qué nos dice la rueda de la fortuna? ¿Qué le dice al loco la rueda de la fortuna? Le dice, sí, mira, vos pensaste, organizaste todo, hiciste todo programado, pero hay actos que son azarosos, que eso te lo marca la rueda de la fortuna, que vos programaste algo y la fortuna, la rueda de la fortuna, te puede estar diciendo, ojo, que puede salir de este modo o puede salir de otra manera, no como lo elaboraste con el ermitaño. Puede que no salga bien, se desilusiona el loco y sigue su camino y se encuentra con la fuerza. La fuerza es la carta que vence el mal. Todo lo que sea mal, la fuerza se encarga de disiparlo. Por eso se lo representa con una bestia que le está abriendo la boca y lo está dominando. Sigue su camino, se da cuenta de que la fuerza puede dominar todo lo malo que haya en el camino, y se encuentra, conociendo esta información de que existe el mal, de que está la bestia, se encuentra con el colgado. El colgado, la carta del colgado es dar un vuelco, dar un vuelco a mi esencia, decir, esto que vengo pensando, ¿realmente está bien? ¿O me conviene tomar otra decisión, mirarlo desde otro modo? El colgado es eso, es un cambio radical. Y hay veces que representa trampas, una trampa en la vida. Entonces el loco sigue su camino y no está muy satisfecho.
se encuentra con la carta número 13. ¿Recuerdan que hablamos en el primer micro? La carta 13 viene a decirle al loco, no importa que esto no esté bien, que no esté como vos lo planeaste. Se puede construir todo nuevamente. Eso que estaba hecho se puede rehacer y canalizar la energía nuevamente y volver a empezar. Sigue su camino con todo esto, con la destrucción que propone la carta número 13, o sea, rompamos una pareja que nos hace daño, una finanza que estamos siempre dando en el mismo lugar, una cuestión familiar que nos afecte, que nos moleste, y nos encontramos con la templanza. Se encuentra con la templanza y la templanza le dice, no temas, siempre hay un ser divino que te acompaña, siempre aparece la fuerza, esa fuerza interior, la fuerza que vos estás buscando. La templanza es una carta también mediúnica, una carta que te ayuda a que vos puedas creer en tus instintos, que puedas creer en tu sensibilidad. Te enseña a creer en tu sensibilidad. El valor de vivir. Es el director ejecutivo de la Cámara Indo-Argentina. Estuvo la semana pasada charlando sobre la participación de India, ¿sí?, en nuestro país, en toda Latinoamérica. Yo le preguntaba, volviendo a todo este orden mundial, ¿sí?, ¿cuál es la participación de India en todo este proceso? ¿Sí? Con los cambios de gobierno, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con China? Bueno, de todos estos temas habla Cristian Miño. Sí, los procesos económicos en este momento, para decirlo, digamos, en términos de contextura global, sí, y en términos de la economía mundial, por la recesión que está teniendo China en este momento, que nos hace que nuestro mercado esté, lógicamente, también en un poco de recesión. Y cuando me refiero a nuestro mercado, me refiero al término regional, entre lógicamente lo que confiere Argentina, Uruguay, Paraguay, todos los países latinoamericanos, que en cierta forma la gran preocupación que genera que China no levante es que ¿dónde metemos nuestras materias primas? Claro. Eso es en principio. Y en relación a India, bueno, lógicamente India es un mercado que, independientemente de la coyuntura política y económica que estamos sufriendo en los últimos 10 años, decimos que no hay una afectación. Al contrario, creo que las crisis que ha devenido, tanto en la situación de China y después la depreciación del valor del petróleo, consumieron en este momento a la economía de India en una gran posición estratégica en materia de ser la economía que más está creciendo, y después porque era uno de los países con más digamos, necesidad de importación de petróleo. Al bajar el valor del petróleo, lógicamente ellos utilizan parte de lo que utilizaban para importar ese petróleo para infraestructura. Mirando un poco más adelante, así como va a tener sus beneficios, también va a tener sus costos, ¿no? Porque ustedes van a competir con China, que está fuerte. Entonces, digamos, Argentina y toda Latinoamérica va a tener China por un lado, India por otro, Estados Unidos. Digo, miremos esto a largo plazo, va a ser una lucha, superadora. Sí, o sea, digamos, en este momento el mundo tiene dos desafíos que son prioritarios. En principio es dónde y cómo distribuir los alimentos y los recursos naturales. Claro. El segundo es el gran problema de la población envejecida. Decimos que en el año 2030 de cada 5 personas, 2 personas van a tener 65 años. Entonces, ¿qué hacer con las personas que tienen más de 65 años en ese momento? Después, el gran problema del clima, ¿sí? El calentamiento global. La necesidad de, lógicamente, de los alimentos, los recursos naturales, dónde hacer que realmente nosotros podamos generar una redistribución estratégica de que en un país se produce tanto y bueno, en otro país se demanda tanto, cómo equilibrarlo. Y después, lógicamente, lo que tiene que ver con digamos, el cambio que ha tenido en estos últimos 10 años la tecnología en nuestras vidas, o sea, que nos ha llevado a un punto donde tanto el due diligence, o sea, cómo hacer negocios con el mundo ha cambiado radicalmente, cómo ser un empresario entre los desafíos que se vienen en los próximos 5 años ha cambiado radicalmente. Hoy en día la realidad es esto que estamos haciendo ahora, o sea, una entrevista virtual, o sea, donde yo estoy en este momento apareciendo en una cámara, pero no estoy en el estudio. Entonces esto es lo mismo que querer hacer negocios con otro país, o sea, ya por ahí no se necesita la presencia física, sí un partner del otro
lado, y sí una joint venture, o sea, que sean dos personas de distintos países que se unan y generen sinergias, y de esa forma se potencien plataformas comerciales. Va a haber dos puntos estratégicos para lo que va a devenir el futuro del comercio en los próximos 10 años. El primero va a ser Emiratos Árabes como digamos, el centro de los negocios a nivel mundial, que eso se va a, digamos, ya a posicionar a partir de Dubai Expo 2020, que va a hacer que a través de Emiratos Árabes, más precisamente de Dubái, la plataforma de los negocios mundiales pasen por Dubái, entonces todo el mundo se conecte por Dubái, siendo así Dubái un centro de negocios. En este momento los dos centros financieros a nivel mundial más importantes, sobre todo en el sector asiático, están uno en Hong Kong y otro en Dubái. Pero no hablamos del sector financiero, hablamos del sector de comercio. Cómo conectarme yo con mercados que lógicamente no tengo alcance porque no tengo el contacto, porque no conozco básicamente a un partner. Bueno, en Dubái, lógicamente, voy a tener la posibilidad de hacer negocios no solamente con los emiratíes, sino con gente de Bangladesh, Bután, Sierra Leona, o sea, mercados que serían impensados trabajarlos si yo no estuviese en contacto con Dubái. Y después el otro punto importante es que el 65% de la economía mundial va a depender de los países asiáticos. Sí. Y para que te des una idea, el crecimiento a nivel global de las economías en términos de lo que va a ser los próximos 10 años, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver que Latinoamérica va a crecer en los próximos 10 años un 9%, contra un 65%, también volvemos a mencionar el 65%, porque va a ser un 65% que va a crecer en los próximos 10 años. Estamos hablando de un término global, ¿sí? De lo que van a crecer las economías de China, Vietnam, Singapur, Indonesia, que son mercados muy fuertes. Ahora estos mercados van a crecer en términos de plataformas que se les puede denominar Smart Cities, ¿no? Donde se van a mantener todas las cuestiones digamos, de la energía renovable, de la utilización, digamos, aceptable de los recursos que son necesarios para mantener el medio ambiente estable, pero van a necesitar lo que nosotros estamos produciendo, porque si bien nosotros somos mercados netamente exportadores de commodities, digamos, sin valor agregado, sí. En este caso Asia ya está pensando que básicamente los recursos de estos commodities que nosotros producimos se están dejando de importar, ¿no? Y nosotros no estamos pensando en darle un valor agregado. El tema es que ya se está incorporando la idea de comida genética o de reemplazar la comida natural por comida que sea artificial. Y eso ya se puede ver, por ejemplo, con alimentos que son genéticamente modificados o eventualmente con hábitos que son en este momento impensados, pero que ya algunos que han tenido la posibilidad de viajar ven que son, digamos, habituales, como el hecho de comer insectos o el hecho de básicamente de comer algas o cosas que básicamente antes por ahí uno no lo podía pensar como algo de un sustento de vida. Bueno, entonces, las lombrices se comen. No utilizamos estos 10 años, ¿perdón? Las lombrices se comen. Las lombrices se comen, sí. El cerebro de mono se come, que dicen que es muy saludable. Las hormigas se comen, claro. Cucarachas se comen. O sea, uno podría pensar, bueno, pero hasta los gatos se comen. Entonces, básicamente, ¿cómo vendría a ser nuestra solución como mercados emergentes? Bueno, tratar de posicionarnos ya hoy diciendo, bueno, tenemos que, en principio, mostrarles nuestra plataforma, que por ejemplo una cámara o una asociación de un país extranjero, como en este caso la India, le permite a la Argentina, a través de un seminario o a través de una cátedra como la que está teniendo la UCES en negocios internacionales o en marketing estratégico, que habla del mercado de la India, ya no como la India un país espiritual, sino la India como un país que es el país que más está creciendo en términos de su economía. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que estar preparados, porque se viene un mundo que básicamente, si lo pensábamos hace 10 años, es completamente irrisorio pensarlo, porque estamos viendo cambios constantes en todo lo que tiene que ver quiénes son los líderes de nuestras economías, quiénes son los que van a liderar digamos, a lo que vamos a tener que seguir, ¿sí? O sea, las personas que vamos a tener que tomar como modelos de empresarios, o sea, todo ese sistema cambió. El valor de vivir. Este 2 de abril se cumple un nuevo aniversario de nuestra gesta, la gesta de Malvinas. Y quiero rendirle un homenaje a esos héroes que están custodiando nuestros recursos naturales. Esta guerra no fue una guerra más, ¿sí? Ahí están los recursos naturales que pueden alimentar a media humanidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vienen por el agua, vienen por nuestros recursos,
poquito a poquito fueron entregando nuestras tierras. Y esos soldados, esos pibes que vos decías, los pibes de la guerra, esos hombres, esos soldados que están ahí, están custodiando nuestros recursos naturales. Tenelo en cuenta. Que no te desmalvinicen y metete más en la historia porque es más profundo de lo que vos te pensás, te imaginás. Con esto, con este tema, nos vamos del valor de vivir, ¿sí? Homenajeando a nuestros héroes, los hombres de Malvinas. Omnipotente Señor de las batallas, que con su poder y providencia eres el Rey de Reyes de los cielos, la tierra y el mar, porque nos ordenaste honrar al Padre y a la Madre en el cobijo de la patria terrena, porque nos enseñaste a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque nos aseguraste que no estar contigo es estar contra ti, porque nos aconsejaste buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque caíste en la tierra como semilla para morir y dar con ello abundante fruto, porque nos diste una patria grande que va desde la Quiaca a la Antártida y desde la cordillera al Atlántico, donde nuestras son las islas que hoy huellan con orgullo nuestros pies de argentinos bien nacidos, y porque nuestras madres nos parieron varones y valientes, por eso estamos aquí, porque no amamos tanto la vida que temamos a la muerte, y porque si morimos en tus gracias, resucitaremos contigo para la vida eterna. Es por eso que en estas Pascuas de Resurrección nos consagramos al corazón inmaculado de tu Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Virgen del Rosario, en cuyo nombre fuera designado este operativo, y en recordación de la otra gesta heroica de Liniers y la victoriosa batalla de Lepanto. Reina y Madre de la Nación Argentina, de hoy en más, depositamos en tus manos nuestros cuerpos y nuestras almas, nuestra juventud y nuestra garra criolla, nuestra vida y nuestra muerte, para que dispongas de ellas lo que mejor convenga. Te consagramos también desde hoy estas Islas Malvinas Argentinas, pidiéndote que alejes para siempre todo signo de pecado, de error y de herejía aquí existente. Queremos que, como en el continente, seas honrada con la devoción que más te agrada, el Santo Rosario, porque solamente así mostraremos al mundo que somos una nación invencible. Finalmente, a partir de este momento, te reconocemos como comandante en jefe espiritual de nuestros hombres en tierra, mar y aire, y desde lo profundo de nuestro corazón de argentinos, damos respuesta a la voz que nos dice: a la Virgen del Rosario, subordinación y valor, para servir a Dios y la patria. Arenga del Teniente Coronel Mohamed Ali Zaineldin, después de enterrar el rosario en la cabecera de la pista de Puerto Argentino, en Islas Malvinas.